¿Cómo andan, queridos, queridas amantes de la filosofía, del saber vivir? Nos toca ver hoy el final de la era medieval, el inicio de la era moderna, el pensamiento filosófico. La época medieval la hemos pasado abuelo rasante, abuelo de pájaro, viendo simplemente algunas cuestiones introductorias y viendo a su gran sintetizador en el ámbito de la filosofía occidental, que es Santo Tomás de Aquino. Para pasar a la época moderna vamos a hacer primero una breve introducción en torno a un pensador, pero no tanto por lo que el pensador en sí mismo pensó, sino porque hay algunos elementos que confluyen en ese pensador que nos van a permitir de alguna manera entender el contexto de traspaso de la filosofía medieval a la filosofía moderna. Es el pensador Guillermo de Ockham. Tenemos que entonces ver a Guillermo, pero no voy a insistir por Guillermo en sí mismo, no vamos a hacer un gran análisis del pensamiento de Guillermo de Ockham, sino que básicamente, como les decía, confluyen algunos elementos en su pensamiento que van a empezar a marcar las sendas de lo que va a ser la filosofía moderna. En la filosofía moderna vamos a tener varios grandes pensadores, porque la filosofía moderna va a versar sobre muchos aspectos de la realidad también. En principio vamos a ver a René Descartes, o Descartes, como se lo suele escribir y decir en español, y vamos a ver también a Immanuel Kant, ¿no? Como el gran sintetizador de la era moderna. Como que siempre en las filosofías o en la historia de la filosofía, cada una de las etapas tiene como dos corrientes opuestas y donde termina habiendo después una especie de gran sintetizador que logra de alguna manera congeniar ambas grandes posturas polares, ¿no? En principio no nos da para ver siempre la polaridad, porque intenté enfatizar en el curso la filosofía antigua, porque me parece que siempre está un poco más devaluada y está mal interpretada. Y si uno malinterpreta la filosofía antigua, después no va a poder entender el resto de las filosofías, porque versan a favor o en contra de la filosofía antigua. Es decir, tienen a Aristóteles como principal representante, discuten contra Platón y así sucesivamente, ¿no? Pasemos entonces directamente a ver a este pensador, Guillermo de Ockham, sobre todo porque, como decía Nietzsche en la primera clase, ningún pensador surge en una especie de burbuja, sino que cada pensador surge en un determinado contexto histórico, cultural, político, económico, social. ¿Sí? Pasemos a ver a Guillermo. Entonces me voy a hacer chico, como siempre, en un costado, para que ustedes puedan verme mientras trabajamos algunas cuestiones. Fin de la filosofía medieval, inicio de la filosofía moderna. Entonces, en el día de la fecha trataremos de forma breve uno de los pensadores por antonomasia de la primera fase de la modernidad, que es René Descartes. De esta forma nos aseguramos de entrever, aunque de manera muy superficial, que los procesos de pensamiento tienen su fundamento en cambios culturales, políticos, económicos y sociales. De hecho, cuando veamos ahora la historia de Guillermo de Ockham, vamos a ver que, si bien él tiene una motivación de índole teológica, porque era un franciscano, después esas cuestiones teológicas lo fueron llevando de a poco a reflexionar en el ámbito de la política. Por lo tanto, no es del todo claro que solamente una cuestión lleve a pensar a los pensadores o a los cambios de época, sino que hay un montón de ríos que van afluyendo hacia el mismo lugar. Hay cambios culturales, cambios políticos, cambios económicos, cambios sociales, que de a poco van gestando hasta que en algún momento hay un hito específico histórico que uno puede decir, bueno, cambiamos de era, ¿sí? En Guillermo se ven claramente algunos afluentes que se estaban de alguna manera ya juntando para romperse
de alguna manera pasar de la filosofía medieval a la filosofía moderna. En la historia, no desde la filosofía, sino en la historia como disciplina, muchos suelen decir que el paso de la historia medieval a un nuevo orden mundial, a la era moderna, se da con la caída del imperio de Constantinopla en 1453. En 1453. Ahí cambia el orden. Cambió el orden de la época antigua a la medieval con la caída del Imperio Romano de Occidente, con la conquista de Roma, y se pasa de la época medieval a la época moderna con la caída de propiamente Constantinopla. Básicamente pasemos entonces a hablar acerca del fin de la filosofía medieval. Si recuerdan, nosotros hicimos un recuadro de la filosofía medieval, ya que filosofía medieval era un concepto amplísimo de 1000 años más o menos de extensión temporal, donde había filosofía musulmana, filosofía judía, filosofía bizantina, aquella que se daba justamente más ligada a este ámbito de Constantinopla, de Bizancio en un principio y después de Constantinopla, y a su vez también la que se seguía dando en Europa occidental, que es la que nosotros vimos, una filosofía de índole más ligada a la teología cristiana católica, ¿no? Donde su gran pensador fue, voy a insistir, como su sintetizador, Santo Tomás de Aquino. Ese proceso de la filosofía, teología que se había dado en Occidente, decíamos en la primera clase, que tomó el nombre de escolástica. Que la escolástica tiene que ver obviamente con escola, con la escuela, porque empezaron a sistematizar los pensamientos de una forma muy particular. De hecho, si recuerdan, Tomás de Aquino, en su Suma Teológico, en la Suma contra los Gentiles, tenía específicamente el número del libro, tenía específicamente el número del artículo, el número de las objeciones, respondía a las objeciones, desarrollaba, estaba todo esquematizado, de tal forma que cada cuestión de su suma respondía a un sistema en general, ¿sí? Había un orden, la idea era, el mundo es ordenado, entonces el razonamiento tiene que ir, el pensamiento, el conocimiento está ordenado, es sistémico, como el mundo en algún punto es sistémico también. Ese gran contexto de pensamiento filosófico-teológico recibió el nombre de escolástica en la época medieval, y podemos dividir la escolástica en tres partes. La primera parte es como la escolástica inicial, donde está San Anselmo de Canterbury. Cuando ustedes trabajaron el argumento ontológico, San Anselmo está como en la cúspide de esa filosofía escolástica inicial. Después vamos a tener la filosofía escolástica alta, es decir, cuando se da la cumbre de la escolástica, Santo Tomás de Aquino está como en la cúspide de esa alta escolástica. Uno de los que está en la cúspide de la baja escolástica, es cuando la escolástica empieza a decaer en algún punto en su profundidad de reflexión, y porque el orden político, social, económico estaba empezando a girar, a cambiar, tenemos a Guillermo de Ockham. Guillermo de Ockham es uno de los representantes, junto con Duns Scoto, de esta baja escolástica, ¿no? Entonces, la escolástica inicia, tiene como una cúspide con Tomás y empieza a bajar. Si bien no es el único pensador que podríamos citar como paso de la época medieval al pensamiento moderno, como les dije, hay algunas cuestiones cuando uno lee la vida de Guillermo de Ockham que nos permiten entender el proceso que se estaba gestando en Europa a nivel filosófico y también a nivel político. Esperen que voy a poner en silencio el celular. Guillermo de Ockham se dice que pudo haber nacido en Ockham, justamente, o que es un pueblo de Inglaterra bastante cerca de Londres, si uno lo busca por georreferenciación,
Pero también podría ser llamado Guillermo Occam. Por lo tanto, si bien su familia original, su apellido puede venir de Occam, no necesariamente él tendría que haber nacido en aquel lugar. La vida de Guillermo, salvo algunos datos concisos, es un misterio en el sentido de que no hay una biografía autorizada, podríamos llamarlo así, o manuscritos que nos aseguren determinados datos precisos. Pero eso no quita que podamos conocer un poco su pensamiento porque dejó escritos, ¿sí? La fecha de su nacimiento aparentemente podría datarse en la última década del siglo XIII, es decir, entre el 1290 y el 1300. Sí se tiene la certeza que el pensador del día de la fecha ingresó a la orden de los franciscanos. Si recuerdan, Francisco de Asís más o menos desarrolla su obra o empieza su obra en el 1230. Por lo tanto, estamos hablando ya de unos 70 años, 80 años, porque habrá ingresado a la edad de los 10, 12 años, que se empezó a desarrollar y expandir por el mundo la orden de los franciscanos. Y para entender bien esto y para poder entender un poco el pensamiento de Guillermo, hay que decir que si los dominicos, Santo Tomás de Aquino era un dominico, se enfatizaba más la dimensión de lo intelectual e incluso haciendo grandes especulaciones, como vimos, Guillermo de Occam, al ser franciscano, intentó profundizar más en la dimensión de la voluntad de Dios. La voluntad. Los dominicos tenían más que ver con la inteligencia, mientras que los franciscanos enfatizaban más la voluntad. Eso no significa que obviamente no contemplaran el otro extremo, pero era donde hacían el énfasis en su reflexión. Hizo sus estudios en Oxford, por lo tanto podemos decir que tiene una cultura inglesa, la cultura inglesa del siglo XIII, iniciando sus estudios de teología hacia el año 1310 aproximadamente. Parecería que ha realizado toda la enseñanza relativa con el magisterio docente, como quedó a las puertas de ser un docente, tenía toda la formación necesaria, pero nunca ejerció. La cuestión es que Guillermo había empezado a escribir una serie de escritos, sentencias, redacciones, podemos llamarla así para que se entienda, en torno a ciertas cuestiones teológicas. Bueno, la cuestión es que esas cuestiones teológicas llegaron al Papa de entonces, Juan XXII, y Juan XXII lo cita en Aviñón, porque en ese momento la historia de la Iglesia nos cuenta que el Papa había tenido que salir de Roma porque Roma había una serie de conflictos bélicos en Roma y por lo tanto tuvo que irse a Aviñón. La cuestión es que lo llaman por el contenido o por ciertos contenidos de sus escritos y Guillermo en ese momento, antes de evitar la excomunión, de alguna manera intenta matizar lo que él había escrito con anterioridad. ¿Por qué es importante esto en el orden de lo filosófico? Porque nos están mostrando que a nivel político, había algunas cuestiones que se estaban dando, algunas guerras que se estaban dando en Europa, y unas guerras donde el papado iba a estar como por uno de los bandos, mientras que el orden de lo político, los emperadores, los reyes, iban a estar por el otro lado. Algunos reyes estaban con el Papa y otros reyes no estaban con el Papa. Pero lo que nos está mostrando es que hay un poder religioso en lucha con un poder político. No está más esa idea generalizada, o se empieza a romper esa idea generalizada de que el Papa, de alguna manera, el poder religioso está por encima del poder político. Eso es lo que se está empezando a gestar a nivel político a finales de la época medieval. De hecho, va a haber 3 o 4 grandes pensadores
de la época moderna que van a trabajar la filosofía política. Entre ellos tenemos a Thomas Hobbes, con el libro del Leviatán, a John Locke, David Hume también hace referencia a algunas cuestiones políticas, uno de los famosos es Rousseau también, ¿no? Jacques Rousseau. Volviendo a nuestra historia con Guillermo entonces intentó de alguna manera que no lo excomulguen, matizando algunos de sus contenidos, porque la verdad es que no era solamente por una cuestión religiosa que la iglesia en aquel momento terminaba excomulgando, se podía llegar a mezclar o uno puede llegar a entrever que había cuestiones también políticas, porque recuerden que la filosofía siempre estaba de alguna manera sustentando el pensamiento de la política. De hecho hicimos ejercicios con respecto a esa cuestión. Platón ya lo planteaba, Aristóteles lo planteaba, Tomás lo planteaba y también va a ser cuestión de lo va a plantear Guillermo. En junio de 1328, el Papa Juan XXII termina excomulgando a Guillermo de Ockham por más que intentó matizar algunos de sus pensamientos, y lo raro es que lo excomulga junto con el general de los franciscanos, que en ese momento había sido reelecto hacía poco, que era Miguel de Cesena. Y también excomulga a Bonagratia de Bérgamo como a Francisco de Ascoli. La cuestión es que termina excomulgando el Papa a 4 franciscanos, entre ellos al general, y si vemos la fecha, 1328, ya estamos casi a las puertas de los 100 años, del inicio o el inicio importante de la actividad de Francisco de Asís, fundador de los franciscanos. De alguna manera, estos 4 personajes, Guillermo incluido, empiezan sus relaciones, se van para el otro bando, político por así decirlo, y empiezan sus relaciones con el emperador Luis IV de Baviera. En la ciudad de Pisa comienzan las reuniones, hasta que el emperador después se va a la zona de Alemania, a Múnich, ¿no? Recientemente nombrado emperador del Sacro Imperio Romano. Es tal la pelea política que se está dando por entonces que Luis IV de Baviera en ese año se proclama, justamente el año en que fueron excomulgados, se proclama emperador del Sacro Imperio Romano. Si recuerdan, ese imperio había empezado con Carlomagno en el 800 y Carlomagno sí había sido ungido por el Papa como emperador, muestra clara de que el poder religioso estaba por el político. Ahora en Luis IV de Baviera dice: yo soy el emperador y no necesito de la unción de ningún papa que me diga lo que tengo que hacer. Estos 4 que habían sido expulsados, con Guillermo incluido, van a asistir a este emperador y el emperador, astuto y hábil, los mete en su corte a fin de que pueda discurrir con la iglesia, con teólogos de renombre, en contra de algunas cuestiones que no le convenían al emperador claramente en esa disputa entre poder eclesial y poder civil o político. Entonces, como dije, fueron investidos como parte de la corte del emperador y de alguna manera empezaron a plantear las bases de una nueva filosofía política, sustentando esta idea del orden de lo civil separado del orden de lo eclesial. Guillermo de Ockham finalmente fallece de peste negra en el año 1349, 2 años después de que había muerto finalmente Luis IV de Baviera. Algunas cuestiones en torno a su pensamiento. Hasta ahora un poco la historia para entender el contexto político-cultural que se estaba dando, de poder, de disputa de poder en Europa por entonces. El pensamiento filosófico de Guillermo se opuso al realismo del pensamiento tomista y escotista, ¿no? Hay 2 como grandes corrientes que se dan en la época medieval, que lo vimos cuando trabajamos el tema de los universales. Una es el pensamiento realista
que dice que las cosas, que existen los universales de alguna manera, y el otro pensamiento es aquel que, siguiendo a Aristóteles, siguiendo un poco a Platón, y el otro pensamiento es que son solamente nombres, ¿no? Es decir, es parte del lenguaje que el ser humano utiliza para decir que esto es una casa, un árbol, pero no hay nada en las casas ni en los árboles que los hagan ser casas o árboles, sino solamente un nombre que por convención decidimos los seres humanos darles a objetos más o menos similares, según su función, su estructura, lo que fuera, para poder ordenarnos en esta realidad. Guillermo de Ockham estaba de esta parte, de los llamados nominalistas, ¿sí? Por nombre, ¿no? Sostenían que los universales en realidad eran nombres, pero que no existían ni fuera ni dentro de los objetos. Y en un mundo paralelo, como plantearía en su momento el Platón de la República, no el último Platón como vimos, ni tampoco en los propios objetos, como planteaba Aristóteles con la cuestión de la usía, ¿no? Lo que es en sí y no en otro, la sustancia. Lo interesante de Guillermo es que ha desarrollado su crítica al realismo desde el propio pensamiento filosófico de Aristóteles. Esa es la grandeza de Guillermo. De alguna manera, Guillermo utiliza las mismas herramientas que Tomás de Aquino y todos los realistas e intenta implotar el castillo que habían creado de pensamiento. Utiliza las mismas herramientas, porque una cosa es, yo me paro desde otro paradigma, con otros anteojos filosóficos de la realidad, y te digo que lo que vos pensás está mal, y vos me decís que lo que yo pienso está mal. Pero la grandeza de Guillermo fue que se introdujo, por así decirlo, en el pensamiento de los otros, y desde el pensamiento de los otros intentó atacar las bases, los fundamentos, los pilares del propio realismo. Era un gran lógico Guillermo de Ockham. De alguna manera tocó el tema de los trascendentales. Y los trascendentales es el trascendental del bien, de la verdad, de lo uno y del ser, de lo bello, que son como palabras que se pueden intercambiar en el pensamiento de Tomás y de la filosofía medieval realista. La cuestión es que empieza de alguna manera a tocar esos fundamentos porque desde una perspectiva teológica, diciendo que como el realismo pensaba, de alguna manera le estaba sacando libertad a la omnipotencia de Dios y le estaba sacando poder a la omnipotencia de Dios, la estaba limitando a esa omnipotencia. Y a su vez también estaba haciéndole perder libertad a la voluntad divina, ¿no? Diciendo que la realidad de tal manera, él decía que los realistas confundían que porque la realidad es de tal manera, Dios tenía que ser de tal manera, y por lo tanto determinaban a Dios según la realidad. Y para eso, para Guillermo, ese es un pensamiento que terminaba limitando la imagen que uno podía tener de Dios. Si Dios es todopoderoso, no puede estar limitado por la realidad. Obviamente que Guillermo, si bien era un gran estudioso, no terminaba de comprender en su totalidad el pensamiento de los realistas, ¿no? De hecho, Santo Tomás de Aquino nunca puede predicar de Dios si no es por medio de la analogía, y por lo tanto está diciendo algo de Dios, pero cuando se lo atribuye a Dios, se lo atribuye de una forma totalmente distinta a la que le atribuimos nosotros. Cuando Tomás dice que Dios es bueno o es la bondad en sí misma, no está diciendo que predicando la bondad humana, utilizando ese término con todo lo que implica en Dios. En algo se parece la bondad divina a la bondad humana, pero en mucho se van a distinguir, porque la bondad de Dios es la bondad de Dios, mientras que la bondad humana es a lo que podemos acceder nosotros como humanos de esa bondad, ¿sí? Más o menos como un esquema para que se den cuenta, la cuestión es la siguiente. Tomás planteaba junto con los realistas un orden de la realidad, esta es la realidad concreta en la que vivimos,
Esa realidad concreta yo la puedo pensar y voy de alguna manera mediante mi entendimiento agente y pasivo poder captar la esencia y captar el universal. Y por lo tanto, cuando hablo, cuando digo la palabra, estoy diciendo lo universal que capté de la realidad. En algún punto, mi decir en realidad está diciendo la realidad si yo no caí o pensé erróneamente. Mientras que para Guillermo de Ockham, la cuestión es que se invierte esto. El orden del pensar y el orden del decir están primero que el orden de la realidad. En algún punto, el lenguaje para Guillermo crea realidad. No en el sentido que yo digo, hágase un dragón y el dragón se hace. Claramente no. Pero sí en el fondo de que uno como convención social va construyendo una realidad. Fíjense en este sentido lo que hacen los medios de comunicación, cualquiera sea la postura política partidaria que ese medio de comunicación tiene. ¿Cómo van generando los medios de comunicación una realidad? ¿Cómo van generando sensaciones en la gente? ¿Cómo van generando formas de pensar? ¿Cómo van eligiendo determinados contenidos y dejando de lado otros, como si la realidad solamente sea eso que se muestra por una pantalla? Guillermo de Ockham entonces encontraba que el realismo de la escolástica ponía en juego dos cuestiones teológicas fundamentales: la omnipotencia de Dios y la libertad divina. Si a uno le interesa seguir profundizando sobre Guillermo de Ockham, puede consultarme y le puedo llegar a dar una bibliografía, o puede leer en detenimiento la obra bibliográfica que les presento acá. El manual de Copleston, su tomo 3, nos desarrolla en varios capítulos a Guillermo de Ockham desde distintas facetas. Guillermo de Ockham es conocido también por la famosa teoría de la navaja. No, tiene otros nombres también, pero pueden googlear Guillermo de Ockham navaja y les va a salir un procedimiento de determinación de procesos por simplicidad, por complejidad. Guillermo de Ockham aparentemente dicen algunos que es el personaje que se encuentra encarnado por John Connery en la película El nombre de la rosa, o aquel personaje que Umberto Eco, mejor dicho, escribió o quiso de alguna manera encarnar en el franciscano del libro, ¿no? Del nombre de la rosa, que la película después intenta llevar al ámbito cinematográfico. Mi recomendación, si quieren, pueden ver esa película, es bastante entretenida y empieza a mostrar cómo la empiria, el conocimiento empírico frente al conocimiento racional, empieza a surgir. Puede ser paralelo a lo que vamos a ver ahora. Si Descartes enfatiza la conciencia, estaría bueno que también ustedes puedan ver. Nosotros no lo vamos a poder hacer en el curso por cuestión de tiempo, pero sí el empirismo, ¿no? Por lo menos la película nos muestra algo, ese intento de la ciencia de empezar a introducirse, la ciencia moderna tal cual nosotros la entendemos hoy. Así que voy a parar este video acá. El próximo video vamos a charlar de René Descartes. Vamos a hablar un poco de su historia, del libro de las metafísicas. Y en el otro video sí vamos a detenernos en cada uno de las reflexiones metafísicas que él hace. Nos vemos en el próximo video.